Humanos que hoy se aceptan a nivel internacional como algo imperativo, fundamental, tienen la respuesta también en la comunidad internacional en la necesidad de la sanción, de la aplicación de la pena. Decía Hegel que el orden es el Estado, la sociedad es armonía, es mezcla, resumen de intereses y defensa del ser humano en su dignidad. Y el desorden en el Estado es lo que él llama la antítesis, es el delito, es el crimen, es la violación de la norma, es el daño que se le causa a otros o a otro. Y dentro de eso también la dialéctica impone, como dice Hegel, la pena o la sanción frente al delito, con lo cual se restablece el orden. Por eso cuando se habla de derechos humanos hablamos también de la otra cara de la moneda, la necesidad de que los derechos humanos se respeten, se promuevan, pero también se sancionen a quienes violentan los derechos humanos. Por eso cuando hablamos de la creación de la Corte Penal Internacional o la Corte de Tratado de Roma, con su residencia o su funcionamiento en La Haya, es un paso extraordinario en la conquista de evitar la impunidad y la violación de los derechos humanos, porque cualquier jefe de Estado, cualquier diplomático, cualquier militar, más allá de su función, sabe que está calificado, en el caso de violaciones de derechos humanos, para ser llevados a la Corte Penal Internacional. Es la mejor garantía, como decía alguien, de los derechos humanos, más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más allá de los pactos de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, que además obligan a los estados a tener tratados, acuerdos y leyes nacionales. Es la referencia de la Corte Penal, esa garantía última frente a la violación, ya no solamente de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, sino también del derecho internacional humanitario, en caso de los conflictos armados, de carácter internacional o de carácter nacional. Por eso la referencia del derecho internacional humanitario y los derechos humanos tiene en esta creación que es universal y permanente, porque los tribunales anteriores eran para situaciones muy definidas, Tribunal de Yugoslavia, Tribunal de Ruanda, o lo que fue el primer gran tribunal internacional, como fueron los tribunales de Nuremberg y de Tokio, eran para esos delitos en ese tiempo, en ese lugar, y con una finalidad determinada, por eso se llaman tribunales ad hoc, siempre en defensa de los derechos humanos. Hoy